A ver, hay momentos en la historia que surgen, bueno, del caos más absoluto. La escena es esta. Una ciudad sitiada, el último bastión de una nación que ha sido invadida, y allí, contra todo pronóstico, un grupo de personas se reúne para rediseñar un país desde cero. Pues venga, vamos a sumergirnos en la increíble historia de la Constitución de 1812. Vale, pues nos vamos a Cádiz. Año 1812. Hay que hacerse una idea. La ciudad está completamente rodeada por el ejército de Napoleón. Es literalmente el único rincón de la península que todavía aguanta. Y dentro de esas murallas, que por cierto están protegidas por la flota británica, se ha concentrado todo lo que queda del gobierno español. O sea, es una auténtica olla a presión a punto de reventar. Y claro, aquí viene la gran pregunta, la que se hicieron ellos mismos. ¿Cómo narices se construye un país nuevo en mitad de una guerra? Porque, ojo, no se trataba solo de aguantar y resistir. No. La idea era fundar algo completamente nuevo sobre las ruinas del viejo mundo. Es un acto de desafío total, de una esperanza que podríamos llamar casi irracional, pero que cambiaría la historia de España para siempre. Pero a ver, para entender bien cómo se llegó a este momento tan límite, tenemos que rebobinar un poco, ¿no? Vamos a ver cuál fue el origen de toda esta crisis, la que al final hizo posible el milagro de Cádiz. Todo arranca en 1808. Los ejércitos de Napoleón entran en España y en un episodio bastante humillante, la verdad, conocido como las abdicaciones de Bayona, obligan al rey, a Fernando VII, a ceder el trono. Y así de la noche a la mañana España se queda sin rey, sin gobierno, sin una cabeza visible. Todo el sistema que llevaba siglos funcionando, el llamado antiguo régimen, pues se viene abajo, se desmorona por completo. Y es justo aquí, en medio de este caos, donde pasa algo realmente extraordinario. Porque la respuesta de la gente no fue rendirse, no fue la sumisión, fue todo lo contrario. Fue una auténtica revolución que nace desde abajo, desde el pueblo. A ver cómo fue el proceso. Por todo el país empiezan a formarse juntas locales, de forma espontánea, para organizar la resistencia. Estas juntas luego se unen y crean una Junta Suprema Central, que viene a ser como el gobierno provisional en nombre del rey, que no está. Y entonces esta junta hace algo impensable, un paso totalmente revolucionario. Convoca Cortes Generales. Esto es clave, porque convocar Cortes era algo que solo, y digo solo, podía hacer el rey. Así que en la práctica lo que estaban haciendo era decir, la soberanía ahora la tenemos nosotros. Claro, en esas Cortes reunidas en Cádiz no había partidos políticos como los de ahora, pero sí que había, digamos, tres grandes corrientes de opinión. Por un lado, los absolutistas. Ellos querían que todo volviera a ser como antes, con el rey mandando en todo. Luego estaban los moderados, que decían, que el poder se comparta entre el rey y las Cortes. Y finalmente los liberales, que defendían que el poder es de la nación. Y aquí viene lo fascinante. Los liberales eran minoría, pero sus ideas, que eran las más rompedoras, fueron las que acabaron triunfando. Quizás por eso, ¿no? Por el propio ambiente de revolución que se vivía en Cádiz, que les dio ese empujón. Bueno, y ahora sí, vamos a meternos con el documento en sí, con el texto de la Constitución, que por cierto, todo el mundo acabó llamando la Pepa. ¿Por qué? Pues porque se promulgó un 19 de marzo, el día de San José. Y hay que dejarlo claro desde ya. Esto no fue un simple lavado de cara de las leyes antiguas. No. Fue una refundación total del país. Y aquí está el corazón de todo, el artículo clave, la frase que lo pone todo patas arriba. Artículo 3. La soberanía reside esencialmente en la nación. Ojo a esto, porque es brutal. El punto es que el poder ya no viene de Dios y se lo da un rey. No, ahora el poder nace del conjunto de los ciudadanos, de la nación. Esto es, ni más ni menos, el fin del absolutismo. Así, por decreto. El cambio es monumental. A ver, para que nos hagamos una idea, se pasa de un sistema donde el rey básicamente era el Estado a otro donde la nación es el Estado. Y hay un detalle importantísimo en la definición: la unión de todos los españoles de ambos hemisferios. Esto significa que por primera vez se estaba diciendo que los territorios de América y de Asia eran parte de España en igualdad de condiciones. Una idea potentísima. Vale, ¿y cómo se aseguraban de que nadie volviera a acumular todo el poder como un rey absoluto? Pues con la idea clave de cualquier democracia moderna, la separación de poderes. Muy sencillo, el poder de hacer las leyes, el legislativo, para las Cortes, con el rey, el poder de ejecutar esas leyes, el ejecutivo, para el rey, y el de juzgar si se cumplen, el judicial, para los tribunales. Un sistema de pesos y contrapesos para que nadie pudiera abusar. Pero es que había más, mucho más. Se establecieron otros principios que hoy nos parecen normales, pero que entonces eran revolucionarios. Por ejemplo, una monarquía moderada. Hereditaria sí, pero moderada. Se protegían derechos como la libertad civil o la propiedad. Se establecía que los diputados serían elegidos por los ciudadanos. Y algo muy importante, se creaban leyes únicas para toda España. En resumen, se estaba poniendo la primera piedra de un Estado de Derecho moderno.
Pero, a ver, no todo era perfecto. La Constitución de Cádiz también tenía sus puntos oscuros. Y el más llamativo, sin duda, era el artículo 12. Porque con todo lo liberal que era el texto, este artículo decía que la religión del Estado era y sería siempre la católica, y que se prohibía cualquier otra. Ahí está la gran contradicción, ¿no? Se defendía la libertad de la persona, pero no la libertad de creer en lo que uno quisiera. La libertad de conciencia quedaba fuera. Entonces, uno se pregunta, con todas estas ideas tan avanzadas para la época, ¿qué pasó con esta Constitución? ¿Funcionó? Bueno, la realidad es que su vida práctica fue muy, muy corta, pero su legado, como vamos a ver ahora, fue gigantesco. Llega el año 1814, la guerra contra los franceses ha terminado, Napoleón ha sido derrotado y Fernando VII vuelve a España. La gente lo recibe por todo lo alto, lo llaman el deseado, pero él tenía otros planes. Y lo primero que hace al llegar al poder es firmar un decreto, el Decreto de Valencia, y ¡zas!, de un plumazo, anula la Constitución de 1812 y restaura el absolutismo. Así, sin más, el sueño liberal se hizo añicos. Solo 2 años. Oficialmente, la Constitución de Cádiz estuvo en vigor, un suspiro, apenas un par de años. Si lo miras en un calendario, es casi nada, un tiempo insignificante. Pero claro, la importancia de las cosas en la historia no siempre se mide en años, ¿verdad? Porque a pesar de que la anularon, la Pepa se convirtió en algo más. Se convirtió en un mito, en un símbolo, en un faro que iluminaba el camino. Fue la bandera de los liberales españoles durante todo el siglo XIX. Pero es que sus ideas no se quedaron aquí, cruzaron fronteras, inspiraron a otros movimientos revolucionarios en Europa y, súper importante, sirvieron de modelo para muchas de las primeras constituciones de las nuevas repúblicas de América Latina que estaban naciendo justo en ese momento. Y con esta idea nos quedamos. ¿Cómo es posible que un documento que apenas estuvo vigente 2 años pueda inspirar 2 siglos enteros de cambios? Es una pregunta que nos deja pensando, ¿no? Nos demuestra la fuerza tan increíble que pueden tener las ideas, cómo pueden sobrevivir a sus creadores, a su tiempo, y acabar transformando el mundo mucho, mucho después de que alguien las escribiera por primera vez en un papel.